¿Qué tal, amigos? Tengo una excelente noticia para compartir con ustedes. Y es que los beneficios del programa SNAP EBT continúan aumentando. Y es muy importante que sepas cuánto recibirás en este año 2024. En este emocionante episodio de Últimas Noticias de hoy, vamos a traerte todos los detalles sobre el aumento significativo en los beneficios de SNAP EBT y cómo esto impacta positivamente en miles de familias en todo el país. No te pierdas esta oportunidad de estar al tanto de las buenas noticias que afectan directamente tu vida. Mantente informado, preparado y listo para recibir el apoyo que necesitas. Recuerda darle clic al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo noticias relevantes y alentadoras como esta. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas buenas nuevas con todos. ¿Te has preguntado alguna vez si los beneficios de SNAP, también conocido como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, podrían aumentar? ¿Y cuánto más de esto podrías recibir para ayudar a cubrir tus necesidades alimenticias? Y la respuesta es sí, sí pueden aumentar, y es más emocionante de lo que podrías imaginar. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pues oficialmente ha anunciado los ajustes significativos en las asignaciones máximas de SNAP para el año fiscal 2024. Yo sé que esto ya ha sido anunciado antes, prácticamente desde octubre del año 2023, pero miles de beneficiarios nuevos no lo saben. Y más que todo, en este año ha habido muchos retrasos de pagos y para esas personas hay dinero adicional, dinero extra. Estos ajustes están diseñados para reflejar el costo de vida actual, asegurando que las familias que dependen de SNAP puedan mantener un nivel básico de bienestar. Pues como dijimos, desde el 1 de octubre del 2023, las nuevas asignaciones máximas entraron en vigor y la diferencia es notable. Para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia, los beneficios han experimentado un aumento en promedio de por lo menos $34 al mes para una familia de 4 personas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Por ejemplo, una familia de 4 personas ahora podría recibir hasta $973 al mes. Esto se traduce aproximadamente $8 por día por persona. Pues si lo vemos así, es un impulso bastante significativo para ayudar a cubrir los costos de alimentos. Pero aquí viene lo más emocionante. Estos aumentos no son exclusivos de ciertas áreas geográficas. Los beneficios mejorados se extienden a la mayoría de los estados y territorios de los Estados Unidos, aunque claramente Hawái sí es una excepción con una ligera disminución en los beneficios, al revés de haber sido un aumento. Los estándares de elegibilidad de ingresos también se han ajustado para reflejar mejor la realidad económica actual. Esto significa que más familias podrían calificar para recibir ayuda nutricional, brindando un apoyo crucial a aquellos que lo necesitan. Sin embargo, es importante recordar que aunque estos aumentos son bienvenidos, el SNAP ha sido destinado a cubrir todos los costos de los alimentos. De hecho, según un informe por parte del Urban Institute, los beneficios de SNAP a menudo no son suficientes para cubrir el costo de una comida en la mayoría de los estados. Entonces, vamos a ver cómo es que están estos aumentos en los beneficios de SNAP según el tamaño de los hogares. Pues por ahora aprovechemos esta buena noticia y veamos el paso positivo hacia adelante en el apoyo de seguridad alimentaria en las comunidades. Veamos las asignaciones en los 48 estados contiguos y DC. Si se trata de un hogar de una persona, prácticamente son $291. Si el hogar es de 2 personas, son $535. Si el hogar es de 3 personas, son $766. Si el hogar es de 4 personas, son $973.
Si el hogar es de 5 personas, son $1,155. Si el hogar es de 6 personas, son $1,386. Si el hogar es de 7 personas, son $1,532. Si el hogar es de 8 personas, son $1,751. Luego de esto, por cada persona adicional, reciben $219. Y es que los beneficios suelen ser mayores para ciertos estados. Hogares como en Hawái, Alaska, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En estos casos, una familia de 4 personas podrían llegar a ver beneficios máximos. En Alaska, por ejemplo, podrían recibir hasta $1,937. Estamos hablando de casi el doble que un estado en promedio. Ahora bien, otro de los cambios que también hubo fueron los estándares de elegibilidad de ingresos mensuales. Estos cambiaron para los 48 estados, D.C., Alaska, Hawái, Guam, Islas Vírgenes de Estados Unidos, etc. Pues a esto también se le llama como límite de máximo de ingreso mensual bruto, el cual es del 130% del nivel federal de pobreza. En el caso de los 48 estados contiguos, D.C. y también las islas remotas, en el caso de que sea un hogar de una persona, como ingreso máximo puede tener $1,580. Si es un hogar de 2 personas, $2,137. Si es un hogar de 3 personas, $2,694. Si es un hogar de 4 personas, $3,250. Si es un hogar de 5 personas, $3,807. Si es un hogar de 6 personas, $4,364. Si es un hogar de 7 personas, $4,921. Y si es un hogar de 8 personas, $5,478. Luego de esto, por cada persona adicional son $557. Ojo con esto. Lo que le acabo de mencionar es el límite máximo de ingreso mensual bruto. ¿Qué significa esto? Que usted no puede ganar más que esto. Si su hogar es de una persona y usted gana más de $1,580, entonces automáticamente ya no es elegible. Pues un pago mensual de unos $973 para una familia de 4 personas está desglosada prácticamente y en aproximado como $8 por día para cada persona. El SNAP realmente es un programa muy complejo y es el único programa que aborda uno de los problemas más cruciales en los Estados Unidos, que es la seguridad alimentaria. Pero lo que mucha gente no entiende es que el SNAP nunca tuvo la intención de cubrir todos los costos de los alimentos. Recientemente, en una encuesta también hecha por el Urban Institute, se descubrió que una comida a un precio modesto en los Estados Unidos cuesta en unos $3,14, por lo menos en los últimos trimestres. Este puede estar entre $3 a $5 si sacamos un análisis general de todos los estados. Pues estamos hablando de un 15% más que el beneficio máximo de SNAP. En este mismo informe también se señaló que los beneficios de SNAP no lograron cubrir el costo de una comida en el 99% de los estados entre el año 2023 y este año 2024, o por lo menos en lo que va. Pues si sacamos cuentas, estamos hablando de una comida entre $3 a $5 y que tengamos desayuno, almuerzo, cena. Estamos hablando de que sin duda $8 no alcanza para poder cubrir todas las comidas. Por eso mismo, como les mencioné, el SNAP nunca tuvo esa intención, nunca quiso ser la fuente principal de ingresos alimenticios. Simplemente es como un apoyo a lo que tú recibes mensualmente y de este modo pues puedes obtener un poco de dinero para utilizar en otras cosas como ser servicio, pago de luz, cosa que el alimento no venga netamente de tus ingresos fijos.